Señores, buenas noches. Esto es Luis Novarecio Entrevista. En un instante estoy conversando con el ministro de la Producción, Dante Sica, una de las personas que viene del palo de la producción, que hace mucho tiempo que trabaja y llegó al gobierno en el recambio ministerial y que nos permitirá evaluar un poco la situación económica de lo que es el 2018 y sobre todo el 2019. Los rebotes, la L, la U, la B corta, lo que ayer hablamos con Claudio Suchovic, así que en un ratito estoy conversando con él. Solo una mención más para seguir con el editorial que hacíamos en el día de ayer respecto de la justicia y de lo que ocurrió, tanto con el fallo para los jubilados, con la decisión del caso de Lucio Blanco de reconocerle un cálculo jubilatorio distinto al que está pagando en este momento el gobierno. Hoy Emilio Basavilbaso, el titular del ANSES, dijo que se va a pagar lo que corresponde. En el medio de esto sería bueno mencionar que el propio Basavilbaso había prometido no apelar más las sentencias. El ANSES viene apelando sistemáticamente todas las sentencias de los jubilados y un promedio que hoy daba el juez Luis Herrero del Tribunal de la Seguridad Social, el promedio de duración de un juicio para un jubilado que se inicia, obviamente en primera instancia, y termina en la Cámara puede tardar entre 6 y 8 años. Y a eso hay que agregarle que Blanco, que ayer ganó el juicio, es probable que tarde un año o entre un año y 2 para efectivizar lo que se ha dicho, como un dato, ¿no? Y no quiero dejar de mencionar una cuestión de la justicia. Hoy se anunció, lo hizo el Diario de la Nación, a través de una nota de Iván Ruiz, un acuerdo entre los jueces y el pago del impuesto a las ganancias. O sea, es que el Poder Judicial, no solo los jueces, sino los funcionarios y los empleados no pagan impuesto a las ganancias porque se considera que es confiscatorio de sus saberes. Aparentemente hay un acuerdo entre el Ministerio de Justicia y los jueces para que paguen ganancias, pero no todos, como te pasa a vos o nos pasa a nosotros. Todos los magistrados nombrados a partir del 1 de enero de 2017, los anteriores no. Y aquellos que han sido nombrados del 1 de enero al 2017 solamente van a pagar impuestos a las ganancias por la diferencia que existe entre el sueldo de un secretario juzgado y el cargo de magistrado. Yo sé que es irritante y que el propio Martín Fierro sugirió que hay que hacerse amigo del juez y no generar ningún tipo de enemistad. No es mucho. No es mucho que el resto, vos que sos un monotributista, cualquiera que tiene una profesión liberal, ni te cuento si sos empleado en relación de dependencia, paguemos ganancias a partir de los 25.000 o los 30.000 pesos, como es la corrección, y los jueces solamente los que han sido nombrados a partir del 1 de enero del 2017, y por una parte de la diferencia del sueldo, digo, si la igualdad ante la ley, en las que deben fallar los jueces, está vigente, sería interesante reverlo. Pequeña mención de la cuestión judicial que quería hacer, y ya lo recibo al ministro Sica. ¿Cómo estamos? Gracias. Nos vamos a tutear como cuando éramos jóvenes. Dale, como cuando éramos chicos. Claro. ¿Cómo está? Bien, ¿Decís la edad? bien. No. ¿Decís Sí, la edad? obvio, sí. ¿Cuánto tenés? 61. ¿Verdad? Sí, en serio. Bueno. Soy del 57, te llevo 10 años. Parecés menos. Yo pensé que éramos más o menos coetáneos, yo tengo 54. No. Lo que pasa, no sé, mis amigos me dicen que me tiño, cosa que no es cierta. Digo, pero el hecho de que a lo mejor no tenga canas. Mi viejo, es que hasta se murió a los 62 años por un problemita que tuvo en la cabeza, pero cosas que no tenía canas, era un tipo que había llegado y estaba sin canas. Y bueno, por suerte lo tuve y eso por ahí me da un aire, si querés, más juvenil. Está bien. Aparte por ahí la contextura, todo es... ¿Temés distinto. que la gestión te saque de canas? Digo, a ver, definime cómo estamos económicamente. Apelo a tu condición de economista y de hombre de la producción. ¿Cómo definime la situación económica hoy, 18 de diciembre? No, venimos de una crisis muy fuerte y yo creo que estamos observando, si querés, el piso de lo que ha sido, lo que es esta caída en términos de consumo y en términos de actividad. Yo te diría, noviembre fue el último mes donde estamos viendo salarios reales negativos. Acuérdate que desde abril y mayo, cuando empezó a dispararse el tema de la inflación, producto de lo que fue la corrida cambiaria o el movimiento del tipo de cambio, ahí empezamos a caer en la demanda, más la astringencia financiera. Yo creo que estamos en los meses más duros en términos de caída y que a partir de acá deberíamos empezar a ver y observar indicadores, no interanuales, cuando comparás interanual te va a dar números agregados cayendo, porque acordate que el año pasado terminamos creciendo casi al 3,5, 4 y hasta el primer trimestre de este año veníamos a una velocidad de 3,5, nos van a dar muchos de caída, pero tenemos que empezar a mirar el intermensual. Y yo creo que hay algunas actividades empiezan a desacelerar la caída, otras nunca cayeron en el año, lo que pasa que impactan poco en el empleo, entonces no se siente, que yo pesca. Si vos mirás pesca, creció casi 15%, hay un boom en el tema de la pesca, en especial en todo el tema del sur, sin embargo cuando mirás en términos de empleo es menos del 0,5%, entonces hay actividades que están y otras que de a poco me parece que van a empezar a mejorar en los próximos meses. ¿Hay rebote? A ver,
primero no va a haber un rebote al estilo de a nivel agregado, todo junto de una vez. Te diría que como la Argentina es heterogénea, los sectores productivos son heterogéneos. Si vos mirás, por ejemplo, servicios basados en conocimiento, videojuegos. Videojuegos viene creciendo todo el año y va a seguir creciendo y está teniendo un impulso, una industria exportadora, más de 500 empresas, más de 10.000 puestos de trabajo generados. Ahora, hay otras actividades que la salida va a ser más lenta, en especial todos aquellos que dependen del consumo interno. Porque esta recuperación, vos pensás esto, las paritarias, ¿te acordás que habían cerrado a principios de año alrededor del 15 con cláusulas gatillo de revisión? Se entraron a disparar a partir del mes de septiembre-octubre, por lo tanto te diría, noviembre-diciembre los promedios mensuales de recuperación del salario empiezan a ganarle a la inflación. Ahora, en noviembre casi no se sintió, yo creo que diciembre ya va a ser positivo, aparte tenés el impacto bono, aguinaldo, eso va a empezar a dar. Entonces, eso va a empezar lentamente el consumo a recuperar y ahí las actividades dedicadas al consumo interno van a empezar a traccionar. Pero convengamos que la inflación va a ser del 48. No, en el año sí. En el año quizás menos. Digo, 10, en el año 15 puntos. no, obvio, pero a ver, esto va a sonar, no quiero que suene feo lo que voy a decir, pero la pérdida la tuvimos los meses anteriores. O sea, cuando yo te digo, cuando uno mira cómo va a ser la recuperación, vos tenés que mirar cómo viene hacia adelante, ¿no? Cuando uno está haciendo proyecciones y tratando de ver esto que vos decías, va a haber lo que recharlabas recién, va a haber una B corta, la E, la U. Va a ser heterogéneo. Por ejemplo, en el campo seguramente todas las actividades del agro va a ser B corta. ¿Por qué? Porque venían de una sequía muy fuerte y ahora cambió el tema climatológico con una demanda externa que tracciona, seguramente va a ser B corta. Pero hablarle al ciudadano de a pie, yo sé que es muy reduccionista y que muchas veces los técnicos se enojan, pero digo, vos tenés una inflación de casi el 50%, una pobreza de más del 30%, una desocupación del 9%. Exacto. Yo diría que es un año de muy malo a pésimo. Es un año malo, y en especial la segunda parte. Acuérdate que veníamos... Por eso te decía, digo, es un año que tiene, si querés, dos caras. Vos hasta los primeros 4 meses del año veníamos creciendo, te insisto, al 13,5%, todas las actividades agregadas. Acordate que las exportaciones, sacando las exportaciones agropecuarias, venían creciendo al 15%, el salario real venía creciendo. Primero pegó la sequía, muchísimo más fuerte de lo que todos estimábamos. No digo el gobierno, analistas, los mismos productores del campo. Pensá que se llevó el 40% de la cosecha, no perdimos este año. Más la crisis que vino después, por eso te decía antes, a partir de mayo empezó a caer el salario real y después tuvimos la corrida cambiaria que se trasladó a precios. Acuérdate que entre agosto y septiembre el tipo de cambio pasó de 30 a 40 y es donde tuvimos el mayor fogonazo inflacionario. Ahora digo, por eso, discúlpame esto, ¿no? Sí. Que es importante, me parece. Mirando para adelante, diciembre empezamos a ver una recuperación. No te digo que en diciembre vas a recuperar el salario que perdiste, pero en términos reales empezás a ganarle a la inflación. La inflación estamos viendo que en términos de tendencia ya ha comenzado el proceso de desaceleración y nosotros estamos, digamos, convencidos de que va a continuar en este proceso, producto de lo que han sido los cambios que hicimos. Entonces podemos empezar a ver mejoras que, de nuevo, para el ciudadano común, depende de dónde estés parado. El ciudadano común, te diría, desde sector hasta territorios distintos. Ejemplo, de nuevo, una persona que trabaja en alguna empresa que está haciendo explotaciones en Vaca Muerta y está en Neuquén, desocupación de menos del 4%, se instalan 20 familias por día, tenés demanda de trabajo que supera las ofertas de trabajo en términos de categoría. Ahora, si soy una pyme de calzado y que estoy en La Matanza o en 3 de febrero, mi realidad es distinta porque en ese sector la caída de la demanda interna y la recuperación de las exportaciones no logra compensar la caída que tuviste. ¿La pauta del 25% de inflación es alcanzable? ¿Del año que viene? Del año que viene. Acuérdate que nosotros a partir de ahora no tenemos más meta de inflación. Si querés, la inflación que está puesta en el presupuesto es una meta indicativa. Tenemos que mirar cómo viene la inflación en los próximos meses. Esto que te decía, el tema de desaceleración. Fíjate un dato interesante. Ayer se firmaron las primeras 2 negociaciones colectivas, convenios colectivos, que teóricamente corren lo que se llama el año calendario, es igual que el año paritario, ¿viste? De diciembre a diciembre o de enero a enero. Y ahí lo que hubo fue, lo único que nosotros tratábamos de ver es que haya cláusulas de revisión más o menos de mitad del año para adelante, por las dudas, pero los mismos empresarios y trabajadores fijaron el 23, que es la pauta del presupuesto. Entonces,
Tenemos que ver cómo vienen los primeros meses. Nuestra expectativa es que haya una desaceleración. No tenemos en este momento una meta prefijada, pero de continuar el programa económico en estas condiciones, con cumplir la pauta de agregados monetarios, cómo se está moviendo el tipo de cambio, me parece que vamos a estar en esos ¿Al niveles. gobierno le satisfizo 23% de cláusula de revisión? ¿Te parece que puede ser una norma para el resto de los convenios? Yo te diría, suponete que mañana viene un sector y me dicen, por decirte un número, de 32. ¿Yo quién soy para decirle que 32 es mucho o es poco? Porque eso, ¿de qué va a depender? Vos acordate que una negociación salarial, ¿de qué depende? De los que trabajadores piensan que, entre comillas, deberían estar aportando por productividad, lo que el empresario piensa que va a vender o los precios que puede llegar a fijar. Porque hay sectores que a lo mejor son dedicados a la exportación o están teniendo una demanda externa que tracciona. Fíjate carnes. Carnes, ha habido un boom desde el año pasado, del último año y medio. Te interrumpo. Si este ejemplo, si viene el sector tal y te plantea 32, ¿lo homologás? Si el empresario o el sector está de acuerdo pensando que en ese sector, absorbe la demanda, que tiene margen, que eso le va a permitir, si querés, que la rentabilidad no la pierda, yo no estoy para decirle que lo puede hacer o no lo puede hacer. Es un cambio de actitud. La anterior gestión del Ministerio de Trabajo decía no homologo, chicaneaba, estiraba. Nosotros tenemos que tratar, nuestra responsabilidad como Ministerio de Trabajo es tratar de que la negociación paritaria sea lo más equilibrada posible en términos de las relaciones de fuerza entre los distintos actores. Entonces, ni podemos, permitir que un sector empresarial, si querés, entre comillas, juegue una posición dominante sobre el sector trabajador, que muchas veces pasa, pero tampoco podemos dejar que actitudes coercitivas de algún sector gremial presione también al sector empresarial. Vos sabés que muchas veces hay cuestiones que tienen que ver con la legalidad y que tienen que ver con el músculo, ¿no? Vos, como en economía tenés actores, ¿no?, que tienen posición dominante y pueden saber formadores de precios, para eso tenemos que usar defensa de la competencia, etcétera, etcétera. También hay sectores dentro del sector gremial que por su posición en términos de transporte, lo que sea, pueden a veces ejercer una presión mucho más coercitiva para conseguir cosas distintas. Nosotros ahí lo que tenemos que tratar de garantizar es la mayor transparencia y el mayor equilibrio. A propósito de gremios, ¿Moyano es el Belcebú que pinta un sector del gobierno? No sé, Moyano, para mí es un dirigente, yo lo miro desde el punto de vista de dirigente gremial, todas las cuestiones ajenas son temas que tendrá que resolver él con la justicia. Pero vos decís, sentís el gobierno, el sector dice tiene que ir preso. No, el que tiene que determinar si va preso no es la justicia, no soy yo como Poder Ejecutivo, como Ministro de Trabajo. Yo lo que tengo que mirar es, el gremio de camioneros utiliza su poder relativo o su posicionamiento relativo para conseguir, si querés, no cuestiones que hacen al trabajador, mejores salarios, porque es otra discusión, pero conseguir algún tipo de prebendas o de algún tipo de privilegio por encima de lo que los marcos legales establecen, yo tengo que preocuparme por eso. ¿Y eso? ¿Moyano aplica eso que estás diciendo? Yo creo que lo ha aplicado en los últimos 12 años. Cuando vos mirás hoy, fíjate el caso que pasa en Argentina. Argentina tiene un problema estructural que es que hemos perdido la intermodalidad en términos del transporte de carga. Hoy somos un país que debe tener el mayor caudal de transporte de mercaderías en transporte de camión, 93%. Si vos mirás Brasil, el 25% lo transporta en tren, y eso que tiene menos redes de trenes que lo que tenemos nosotros. Nosotros nos hemos trazado como objetivo llegar al 25%. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando mirás en los últimos 12 años, inclinó la balanza, no por la legalidad, por músculo, quizás apoyado también por una actitud pasiva del Ministerio de Trabajo, montones de beneficios. Músculo es de prepo, aclaremos, a los empujones. Es una forma elegante. Técnico se usa mucho en la academia, ¿no? De prepo. Entonces ha conseguido, cuestiones que tienen que ver con, si querés, porcentajes por las masas salariales para temas de capacitación que están muy por encima de lo que están pagando o lo que son los otros convenios, o algún tipo de beneficio que estaba muy por encima. Y esto lo que termina haciendo es que los costos logísticos en Argentina te invalidan muchas actividades. Mirá este dato. Si vos mirás América Latina, no quiero irme a otros países, pero la región, los vecinos del barrio, en general en el sector alimentos y bebidas, el peso de la logística oscila entre el 10 y el 13%. En Argentina es 25%.
Eso trasladalo a actividades que son transables, o sea, donde yo tengo que salir a competir con otros actores para poder ganar un mercado. Quiero llevar mis productos, qué sé yo, a Bolivia, a Chile, a Perú o al resto del mundo. Estoy teniendo una diferencia o estoy teniendo un costo que me está sacando de competencia, digamos, independientemente de los demás, independientemente de la presión fiscal y esto, independientemente del salario. ¿Te sentás con Moyano a charlar? Todavía no me senté, digamos, recién empiezo a tener una actividad mayor con los sindicatos. Vos pensás que en Argentina debe haber alrededor de 1000 y pico de sindicatos, no me voy a sentar con todos a la vez, me estoy empezando a sentar con algunos. En los momentos que tenga que tratar temas que hagan a su paritaria o algún tema del sector, seguramente me sentaré. Para cerrar el tema Moyano, dijo ahí sentado, este es un gobierno gorila. No, no lo creo. No, a ver, me parece que esas calificaciones, me parece que más gorila son aquellos que están, digamos, usufructuando ciertos privilegios, no para en función de los trabajadores o quienes dicen representar, sino en función propia. Entonces no creo que este sea un gobierno que por las actitudes que tiene con el sector trabajador, por las actitudes que tiene en términos del cuidado de los movimientos sociales, por las acciones que estamos haciendo para transparentar, tener un sistema económico y reglas de juego mucho más transparentes, más eficientes, que protejan y cuiden al trabajador, este sea un gobierno gorila. ¿Le dijiste gorila a Moyano? No, yo dije en términos generales. El que usa las prebendas para términos personales. Eso es en general para el que le quepa el sayo, como dice, el que le quepa el sayo que se lo ponga. ¿Y le cabe? No sé. Hablemos de vuelta de la situación económica y particularmente me interesan las pymes de grandes sectores dinamizadores que vos conocés mucho. Sí. Con este marco, con las tasas al 60, digamos, ¿cuánto tiempo más se puede soportar? Es claro que con tasas de este nivel no podés pensar en actividades productivas en el mediano plazo. Tenemos que poner en foco esto también. Estas tasas nos están sirviendo para poder estabilizar la economía y frenar la crisis, porque sería peor para una pyme estar en un contexto donde no tienen precio. Vos acordate, y lo vivimos hace unos días, inclusive tenemos un reportaje, vos hiciste un reportaje por radio. Cuando el tipo de cambio baila, vos no hay precios en la economía, porque cuando vos no perdés el horizonte en términos de previsibilidad, de no saber si mañana el tipo de cambio va a ser 30, 40 o 50, de dónde va a estar la tasa de interés, directamente frenaste un nivel de actividad y el daño que sufren las empresas es mucho peor. Entonces hoy tenemos una tasa, si querés, que es de corto y de compromiso, que es para tratar de frenar y equilibrar la economía y frenar la crisis, que es, si querés, tenemos la presunción y tenemos el optimismo de que lo estamos logrando. Hemos logrado a través de lo que fue el nuevo acuerdo con el fondo y la ayuda que nos dio y lo que ha sido las señales que dimos en materia de política fiscal con el presupuesto, más algunas cuestiones más, es como que estamos entrando en un terreno donde la economía está dando señales de equilibrio. Fíjate que el Banco Central ya empezó a bajar. Claramente estas tasas tienen que seguir bajando y nuestra apuesta es que sigan bajando. ¿Cuándo? ¿Te animás a dar un plazo? ¿Cuándo tenemos una tasa razonable como nuestros vecinos? A ver, primero eso es un tema que decide el Banco Central. El Banco Central mira vos tenés que mirar, el Banco Central mira dos variables, no digo solamente, pero en términos esenciales. Primero es la estabilidad del tipo de cambio, ¿no? Digo, fíjate que la banda cambiaria ha permitido tener un tipo de cambio, una banda que se mueve, pero que está jugando ahí entre el piso y el medio, que ya te quita expectativa inflacionaria, porque no es que se va a 60, está jugando en otro nivel. Y el otro tiene que ver con la expectativa inflacionaria, no la que nosotros pensemos porque no hacemos pronósticos, sino lo que se llama el REM, ¿viste? Que son todas las expectativas o los análisis que hacen las distintas consultoras, etcétera. En la medida que esas variables empiecen a jugar tranquilidad del tipo de cambio o estabilidad y expectativa de inflación a la baja, le va a permitir al Banco Central poder empezar a trabajar con esa baja de tasa de interés. ¿Es un precio razonable de equilibrio 39 pesos, redondeo, 39 pesos el dólar? Nosotros pensamos que en la banda en la cual se está moviendo estamos en un tipo de cambio que es por lo menos que está cerca de lo que es el equilibrio. ¿Vos pensás? ¿Cerca para abajo o cerca para arriba? No, digo que está en promedio. Digamos, no hay que buscar un valor. Lo que tenemos que mirar es la tendencia y cómo se mueve a partir de la tendencia. Vos pensás que el año pasado, a esta altura, pensábamos que el tipo de cambio tenía un atraso del 20-25%, hemos tenido esa corrección y hoy, si uno se para ahora a fin de año, desde el punto de vista de las condiciones macro, Argentina está muchísimo mejor que el año pasado, porque vamos a un equilibrio presupuestario cuando el año pasado teníamos un déficit muy fuerte fiscal, que lo hemos bajado, estamos volviendo a un equilibrio de la cuenta corriente.
Y lo que es principal, eliminamos las fuentes primarias de generación de la inflación, que es déficit fiscal financiado con emisión. Y cuando mirás lo que es los precios relativos, tenemos un set de precios relativos que están de alguna manera respondiendo a lo que son sus costos de producción o sus precios de equilibrio. Pero me quedo un pasito atrás con el dólar. Ratazzi dijo, ¿está atrasado el dólar? ¿Está atrasado? No creo que esté atrasado el tipo ¿No de crees que cambio. esté atrasado? Nosotros pensamos que en el nivel que estamos observando, en términos de lo que es la banda, vos pensás que la banda también se movió al 3% hasta fin de año, ahora hasta marzo el Banco Central determinó que se mueve el piso de la banda un 2%, y en los niveles que estamos aceptando pensamos que es un tipo de cambio que está rondando el tipo de cambio de Te digo, equilibrio. si no acompaña la inflación, pongamos que hay una inflación del 20-25%, el 25% de 40, 10 es 10. Lo que pasa es que lo que tenemos que mirar es, estamos mirando solamente una foto de lo que es toda la película. En general, ¿qué es lo que pasó en Argentina? No quiero poner fecha, pero en los últimos 40 años, y dame la derecha en esto, ¿Sí? si querés de la vuelta a la democracia. Como estructuralmente no cambiábamos nada y no hicimos nada por mejorar la estructura económica, y cuando digo estructura es una economía cerrada, con poco comercio con el resto del mundo, muy discrecional, poco competitiva, digo, y eso generó, si querés, un equilibrio de política económica mediocre, porque en el fondo teníamos un crecimiento bajo. Como no cambiábamos nada, la variable que te salvaba o te condenaba era el tipo de cambio. Entonces, un día a la noche te acostabas, no eras competitivo, Devaluaba. al otro día te levantabas a la mañana y eras competitivo. Solo por devaluación. Solo porque te dormiste y solo porque alguien devaluó. Entonces, el tipo de cambio es un precio importante, y más en un país que no tiene, que está recuperando la moneda, el tipo de cambio es un precio importante. Ahora, nosotros desde hace 3 años estamos trabajando en un proceso de reformas más lento de lo que quisiéramos, pero que tienden a mejorar lo que se llama la competitividad sistémica. Ejemplo, nosotros estamos desburocratizando el Estado, mejorando y todos los días sacando trámites, eliminando burocracia, tratando de simplificar, haciendo que un productor que antes tenía que venir hasta Buenos Aires a traerte un trámite lo pueda hacer por internet. La semana pasada pusimos en marcha la ventanilla única de comercio exterior, etcétera, etcétera. Estamos mejorando las infraestructuras en materia de cambios regulatorios que te permiten dar certeza. Avanzamos en la reforma fiscal, no en todo lo que quisiéramos, pero en algo. Entonces, el tipo de cambio está en equilibrio, se mantiene, pero todas las reformas que vamos haciendo y que vamos a seguir haciendo son las que nos permiten que el tipo de cambio, no solo mirar el tipo de cambio, sino mirar cómo mejoramos la competitividad sistémica de la economía. Y eso, Luis, discúlpame que te insista con esto, son las pequeñas cosas que quizás vos das la batalla todos los días, que no salen, viste, en la pantalla de la televisión, o no todos los días, no dicen, por decir algo, el Ministerio de Producción eliminó tal trámite que implicaba, pero cuando vos lo mirás al final del día o al final del año, todo suma. ¿El riesgo cambiario, hay riesgo cambiario todavía? ¿De corrida, quiero decir? No, nosotros pensamos que eso sea, de alguna manera, si querés, venimos de una corrida cambiaria, y creo que eso se ha ido disminuyendo, y estos, si querés, 45 o 50 días que llevamos de tranquilidad en el tipo de cambio, y no solamente eso, sino las medidas que hemos tomado, ¿no? Bajamos la incertidumbre con respecto a la política monetaria, porque tenemos un programa de grados monetarios. Bajamos la incertidumbre con la política financiera, tener una cuenta financiera cerrada hasta el 2020 te permite bajar también. Eso me parece que de alguna manera va también eliminando los riesgos de corrida. Tengo 2 preguntas que son de invitados anteriores. Una muy técnica, de Claudio Suchovicki, y una muy de café, que me compete, de Daddy Brieva. La técnica. Ayer Claudio Suchovicki dijo, no somos un país bimonetario, somos solamente unimonetario, y es el dólar nuestra moneda. Insistir con que se apuesta al peso es una quimera en la Argentina. Es en parte lo que yo te dije antes. Digo, Argentina tiene un problema que es, de nuevo, vuelvo a la historia. Desde la democracia hasta ahora le sacamos 13 ceros a la moneda. Y si vos mirás los últimos 50 años de Argentina, tiene un promedio, sacando los picos hiperinflacionarios, de 55-60% de inflación. Claramente no tenemos moneda. Entonces, nuestro principal desafío, ya no como gobierno, digo, como clase política, como sociedad, pero la principal responsabilidad no es
de el trabajador que se levanta todas las mañanas o vos que te venís al canal. La responsabilidad somos la clase política, los que gobernamos. Tenemos que recuperar la moneda. Y para recuperar la moneda lo que tenemos que hacer es tener reglas de juego fiscales y monetarias transparentes, claras, bajar el déficit, no generar inflación y tenerlo eso como, si querés, el norte en el cual tenemos que valer. Porque Dolarizar no. es lo peor que nos puede pasar. Ya lo hicimos. A ver, Con la convertibilidad. Obvio. En la convertibilidad lo que hicimos fue reconocer parte del fracaso de poder tener una moneda dura y ir a un esquema de convertibilidad que era una cuasi dolarización y no haber salido en el momento que tendríamos que haber tuvimos salido. 8, 9 años de... 10 años de fantasía. Dolarizar es atarnos a la productividad de un país como Estados Unidos atando su moneda. Eso es lo peor que nos puede pasar. Porque eso, dolarizar es el fracaso, sería reconocer el fracaso de la clase política de tener una economía sana. Y con afecto, ¿no? ¿No fracasaron? Yo creo que hemos fracasado hasta ahora y es lo que nosotros queremos cambiar. Por eso es parte del cambio que queremos llevar adelante. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque vos decís con toda razón, el promedio de los últimos 40 años, hagamos números redondos porque nos van a criticar que no fuimos específicos. No, para que después nos agarra chequeado, que a veces también le pifia. Pero digo, estás haciendo el chequeado del chequeado. Estamos haciendo promedios, o sea, en los 40 años tuvimos 50% de inflación promedio. Este año tuvimos 100. Sí, pero vuelvo atrás, Luis. Tuvimos 50% de inflación, 60% de inflación, donde tuvimos 50 años de déficit fiscal. Claramente, el responsable es la clase política de no haber tenido, si querés, un compromiso mucho más firme con respecto a los equilibrios fiscales. Tener equilibrio fiscal o tener un sector público superavitario no es de derecha ni de izquierda. Es de razonabilidad. Es totalmente. Entonces, pero digo, para mí el fracaso es que tenemos 32% de pobres. Pero 32% de pobres es la contracara de tener hace 40 años, y volvemos a las cifras grandes, un mercado laboral que genera 30% de desempleo informal. O sea, no hay forma de tener una pobreza más baja mientras sigamos teniendo 30% de trabajadores que están fuera de la formalidad. Estar fuera de la formalidad es, no tenés obra social, no tenés sistema previsional, tenés paritaria todos los días, porque cada vez que te levantás y tenés que salir a buscar una changa o un trabajo, estás discutiendo tu salario. Tener diferencial de salario con respecto a los que están formales. Entonces, pero vos fijate esto, sí, Luis, y eso es una responsabilidad de la clase política y del sector sindical también. Pero yo te digo esto, y no me voy a olvidar la pregunta de Daddy Brieva. Digo, tengo $1.000.000. ¿Por qué lo voy a poner en la pyme si lo pongo en el banco y me da el 60%? Sí, ok, pero volvemos a la pregunta, me está volviendo a la pregunta anterior que es, estas tasas claramente en el corto atentan, si querés, contra el tema productivo. ¿Por qué? Porque es una tasa de compromiso hasta que podamos equilibrar. Si no equilibramos, ese $1.000.000 se te fuma en el aire, porque ni siquiera sabes dónde va a ser. Lo único que vas a hacer, ni siquiera lo vas a poner en la tasa de interés. Vas a salir desesperado a comprar dólares, porque, de nuevo, un país que no tiene moneda, el dólar para la gente no lo compra para ganar plata, lo compra como un seguro, ¿sí?, para poder protegerse. Entonces, nuestra responsabilidad como gobierno es dar señales claras, estabilizar la macro, aunque tengamos costos en el corto, pero tenemos que recuperar, tenemos que bajar la inflación, volver a recuperar la moneda para que crezca el mercado de capitales y que para que esa pyme pueda tener el financiamiento que necesita para poder ¿sabés crecer? qué pasa? Acá me parece que aplica, yo comparto algo así, en el corto. Lo que pasa es que la pyme y el ciudadano, en el corto, es lo que puedo pensar, porque en el largo no va a estar más. Pero a ver, de nuevo, Luis, el fracaso de lo que fue la clase política, de haber siempre apostado al corto plazo, sin tener en cuenta el mediano plazo, nos hace que nosotros ahora tengamos que asumir este compromiso. En general, ¿qué hace qué ha hecho la clase política? Apostó al corto. ¿Qué era más fácil? Para un político, ¿qué es más fácil? ¿Generar empleo o generar consumo? Generar consumo. Y claro, y eso fue lo que nos pasó. Nosotros desperdiciamos el mejor momento del superciclo de los commodities y expandimos nuestro sector público por encima, y hoy tenemos un sector público que no se compadece con una soja de 400. El problema es que hoy no tenemos ni empleo ni consumo. Pero estamos teniendo que hacer el ajuste para poder
volver a equilibrar al sector público, volver a equilibrar el consumo para tener una economía estable que nos permita volver a recuperarlo. Estamos pagando costos en el corto para poder tener una economía estable en el mediano. Vos me vas a ir a hablar con Stanley. El punto del corto es durísimo, digamos, y vos lo sabés porque sos un tipo que conoce las primas. Tan liquidadas, yo vengo a Rosario, tan liquidados. Luis, lo sabemos, no yo, lo sabe todo el gobierno y lo sabe principalmente el presidente. Estamos teniendo, pero tenemos que trabajar y que no nos tiene que temblar el pulso en términos de mantener la firmeza que tenemos en el programa económico, que es lo que sabemos que nos va a dar la sostenibilidad a mediano plazo. Pero mientras tanto tenemos una agenda de corto también, no solo Carolina, la tengo yo. A mí me dicen algunos el Carolina Stanley de las pymes, ¿no? Digo, sí, claro, tenemos una agenda de corto que tiene que ver con tratar de atenuar los impactos que está teniendo la crisis en las pymes. Entonces, estamos trabajando sobre la cadena de pagos, estamos trabajando tratando de cuidar, mantener y preservar el tema del empleo, por eso estamos trabajando con todos los programas de empleo. Entonces, es una agenda de mediano que alguna vez tenemos que hacerlo. En general, ha habido, si querés, una inconsistencia entre los objetivos de mediano y de corto. Esto que te decía antes, es más fácil generar consumo que empleo. Le regalo la tarifa de gas o de luz al consumidor de hoy, pero perjudico el del futuro, hasta que un día se encuentran y somos los mismos. Total. Voy con la pregunta de Edad Brieva, que es bien básica, como yo sabría formularlo. ¿En cuánto nos hemos endeudado? Hoy la deuda, grosso modo, ¿de cuánto es? No, la deuda debe estar, no me acuerdo el número final, pero debe estar 60, 70% del PIB. Está bien, pero digo, en términos numéricos son 200.000, ¿cuánto se toma? Sí, no me acuerdo el número. Pero ponele, 200.000 millones. Sí, 200.000. ¿Dónde está la plata? No, lo que pasa es que vos, primero lo que tenés que mirar es esto, es cuánto de esa deuda, es un tema muy técnico esto, cuánto es deuda en pesos y cuánto es deuda en dólares. ¿Por qué? Porque la deuda en dólares vos tenés que generar los dólares para poder pagarlo. Hoy cuando mirás la deuda desde el punto de vista de la deuda dura, en moneda dura, es sostenible. ¿En dónde está? Nosotros venimos con un Estado que tenía un déficit muy grande y que nos dejaron en arrastre una deuda, entre comillas, oculta muy fuerte que tuvimos que de alguna manera empezar a paliar. Entonces, ¿cuál era esa deuda oculta? Tenías montones de pagos, infraestructura que había caído y que de alguna manera no habías puesto por arriba de la línea en términos de deuda atrasada, el default, los juicios, etcétera. Entonces, por un lado tenías que poner en blanco sobre negro cuánto era realmente el tema del gasto. Por otro lado, la idea, y lo que intentamos hacer en un principio era darnos un tiempo para hacer si querés, el reacomodamiento del sector público, eliminar el déficit, tratando de generar el menor costo posible. Y eso lo pudimos hacer en los primeros 2 años mientras nos dábamos la pausa. Acuérdate que en los primeros 2 años hubo que a veces eso se pierde dimensión. Bajamos la presión fiscal a la vez que empezamos a bajar el déficit. Por lo tanto, bajábamos la presión fiscal, íbamos bajando el tema de gasto, pero tenías que financiarlo y lo hicimos mediante deuda. Para el ciudadano a pie, la presión fiscal, es verdad, podrá hacerlo, pero el aumento tarifario de los costos fue fenomenal. Bueno, pero ahí son 2 cuestiones distintas. Una cosa es impuesto y otra cosa es costo de servicio. Tengamos en claro que la tarifa estaba regalada. Vos sacá esta cuenta. En el 2015... del costo total de la energía que consumimos, la tarifa solo cubrió el 10%, el 90% era subsidio. Entonces tenías que darte un periodo de ajuste donde empezábamos a eliminar los subsidios y empezábamos a acomodar al costo real de la tarifa. Yo no voy a caer de nuevo, ¿te acordás? En lo que todos decimos cuando éramos chicos, yo soy más grande que vos. Pero somos de ahí. Yo salía si no apagaba la luz de la habitación, mi vieja me mataba. No, aparte te digo, yo insisto por la autorreferencia, perdón. Vengo a Rosario, donde pagaba 5 veces más la luz que acá. El único detalle es que me lo aumentaron exactamente igual que acá. O sea, no es que a mí me aumentaron menos en Rosario que lo que se aumentó en la capital federal, que pagaban mucho menos. Es cierto, todavía pagaba 5 veces más que en la capital y todavía era barato. Pero acordate que hay un tema ahí que también a veces queda soslayado. Vos cuando mirás la tarifa, la gente, ni vos, digamos, como decía Néctor, doña Rosa, no le interesa cuando ves la tarifa, pero vos tenés 2 costos en la tarifa o 3, sacando el tema impositivo. El costo de generación, que estaba totalmente pisado y era el mismo para todos, y después lo que se llama, lo que cada provincia que hace la distribución le carga sobre la distribución. El costo de generación estaba subsidiado para todos, lo que pasa es que había costos de la distribución que eran mucho más altos en otras provincias. Te lo traigo brutalmente a la doña Rosa que vos mencionaste en este momento. Todo muy lindo,
Pero yo estaba mejor, me alcanzaba más la plata en la época de Cristina. Eso es, si querés, es la teoría de la heladera llena o la heladera medio vacía y el entorno donde vivo. ¿Te acordás que la gente de isonomía habla del metro cuadrado, ¿no? De Juan Germán, algunos Sí, que claro. tenés. Entonces, vos tenías muchos sectores en los cuales tenían, si querés, la heladera llena a costa de tarifas bajas, donde no pagaba nada de luz, pero tampoco la tenía. ¿Vos no te acordás hace 3 años? Cuando recorrías Capital Federal en verano, no solo que tenías cortes, y estábamos rodeados de generadores que eran casi un contenedor contaminando Obvio. la mitad de la ciudad. O no nos acordamos que cuando llegaba el invierno no teníamos gas, era baratísimo, pero no lo teníamos. O tuvimos industrias. Acordate, el polo petroquímico en el año 2014 Sí, claro. estuvo 1 mes y medio parado. Aparte había empresas con suministro cortable, no me acuerdo cómo se llamaba. Sí, tenían es una técnica- interrumpible. Eso, El que era interrumpible. y algunos que eran no interrumpibles y se lo interrumpían. Digamos, seguime con la metáfora de la heladera Pero lo que llena. te quiero decir es, entonces vos nos habíamos consumido todas las infraestructuras, teníamos problemas en los temas de lo que era el sistema de trenes, de colectivos, de carreteras, etcétera, que te permitían de alguna manera mantener esa idea de que podías mantener un consumo súper grande, pero estabas en una situación donde no tenías sistemas de cloaca, se te inundaba la calle, no tenías pavimento. Eso, si querés, en tu metro cuadrado, hoy está cambiando. Quizás hoy no tenés la heladera del todo llena. Es cierto, porque has tenido una caída de ingresos, porque los ingresos quizás no ajustaron o el consumo no ajustó a la misma velocidad. Pero claramente estamos cambiando las condiciones de vida y la infraestructura en la cual nos movemos. Ahí tengo un reparo, no un problema de heladera casi llena. Muchos tienen heladera vacía. No, yo creo que si uno mira, a ver, es imposible refutar con números la sensación que siente un ciudadano que no le alcanza para llegar a fin de mes. Pero cuando uno observa desde el punto de vista de lo que es, en especial en los sectores más bajos, no te digo que el consumo aumentó, porque no es cierto, pero tampoco cayó. Cuando vos mirás, se mantuvo porque es el gobierno, por una cuestión de montos, de programas que tenemos, que más hoy está poniendo en términos de asistencia social. Pero vos decís que el y consumo no protegiendo cayó, los los supermercadistas. No, estoy hablándote para los sectores más bajos de ingresos. Ah. Digo, lo que hemos tenido es un tema de cobertura, por eso que vos decís la heladera vacía. Yo no comparto ese criterio. Digo, es cierto que hay sectores que han caído el consumo. También cuando mirás... Pero consumo masivo, digo, supermercados para abajo todos. Digamos, en cuanto a la producción, todo para abajo. Cuando vos mirás consumo, en términos agregados el consumo cayó, lo que es distinto a los porcentajes, porque también, a ver, hubo cambios, aparte de la caída del consumo, hubo cambios en el comportamiento del consumidor, que afectó a las cadenas en forma distinta. Ejemplo, cuando vos mirás el sector que más tuvo caída en términos de, entre comillas, ventas, fueron los hipermercados. ¿Por qué? Porque el consumidor, que ahora cuida mucho más la plata, que busca más precio, que de alguna manera, si querés, se sacó de encima prejuicios al momento de consumir. Antes vos consumías una marca, ahora consumís segundas o terceras, consumís fideos, tenés otros consumos. Fíjate, un consumo es el turismo y el turismo ha aumentado este año, no solo el turismo externo, porque eso sería un tema de tipo de cambio, sino el consumo interno ha crecido mucho. Pero lo que te voy es, el hipermercado que iba al minorista cayó. Y ese fue quizás el que más porque sufrió. tiene que ir al almacén y comprar cuotificando. Fíjate, pero creció el hipermercado mayorista, creció almacén. Entonces, lo que tenés también son variaciones en el comportamiento de consumo. Todas las primeras marcas cayeron. Ahora, todas las segundas y terceras marcas este año aumentaron. Pero global, el consumo de productos masivos, ¿cayó? No, el consumo de productos masivos cayó. Sí, nunca, por eso te dije, no te dije que no había caído, te digo que hay comportamientos Es diferenciales. una pregunta que tiene que ver con algo que ustedes los economistas insisten, que es la confianza, como un valor intangible importante en la economía. Vos me decís, yo no estaba en el gobierno en aquel momento. ¿Por qué yo debería confiar que la misma receta, aplicada por los mismos, va a dar otros resultados? Digo, es la misma receta de los brotes verdes, el segundo semestre, la lluvia de inversiones. ¿Por qué yo, digamos, yo deseo, porque no tengo instinto de destrucción, vivo en este país y elegí vivirme? ¿Por qué yo debería creer que ahora va a ser un resultado distinto si se aplica la misma con la misma persona? Mira, independientemente de brotes verdes o lluvia de inversiones, vayamos a los datos duros. Veníamos creciendo hasta el primer trimestre de este año, veníamos 6 trimestres creciendo la economía. Entonces veníamos aplicando un programa económico
donde por un lado íbamos tendiendo a el equilibrio de la macroeconomía, volviendo a normalizar mercados, volviendo a recuperar, si querés, el posicionamiento que teníamos que tener en términos de financiamiento internacional, saliendo del default, etcétera, y un programa de reformas, también a una velocidad menor a la que nosotros hubiésemos querido, que tendieran a mejorar la competitividad y a dar señales en términos de mercados en los cuales las reglas de juego pudieran ser más claras y transparentes. Eso generó que en los últimos 7 trimestres, hasta antes de la caída, que nos empezó a pegar la sequía, que fue en el segundo trimestre de este año, la economía crecía. Después tuvimos, lo podemos hacer por stock o todo, o si querés por secuencia, la sequía, los problemas internacionales, el cierre de los mercados de financiamiento para los países emergentes, que a nosotros nos pegó mucho más por las debilidades que charlamos antes, el problema de la guerra comercial y la incertidumbre entre China y Rusia, el problema de Turquía, los cuadernos, o sea, todo eso generó una crisis. ¿Y propia? ¿Y del gobierno? ¿Torpeza propia? No, te estoy diciendo, y las inconsistencias o parte de nuestros errores, que fueron, si querés, inconsistencias en la velocidad que traíamos en el ajuste de la política fiscal y la monetaria, digo, el mismo presidente lo ha reconocido, nos llevaron a que fuéramos mucho más débiles que el resto de los vecinos. Fíjate que el resto de los vecinos la crisis fue mucho menor y tuviéramos la crisis de ahora. Entonces, lo que logramos hacer, a diferencia de otras crisis, es que acudimos a tiempo y logramos tener, gracias también a esta apertura que habíamos hecho de volver a posicionarnos a nivel internacional, entre lo que fue el acuerdo con el fondo y la ayuda que nos dio el fondo, que fue una de las más grandes y no solo preventivo por las dudas, sino lo pusieron a disposición. Más las medidas que tomamos, que son dolorosas, Luis. ¿Vos te crees que nos gusta volver a poner retenciones? No, a nosotros que no. Pero más que eso, que las retenciones, que yo la verdad creo que con lo que está pasando la gente que está sin laburo, estaría en la prioridad de lo que no me gusta a mitad camino. Okay, pero déjame que termine el concepto. Digo, tomamos medidas que lograron mantener el rumbo del programa económico, porque nosotros creemos en este programa económico que estamos llevando adelante, que nos va a llevar, digamos, pasado esta crisis, nos va a llevar de nuevo al camino que traíamos, porque los brotes verdes, quizás no fue lluvia de inversiones, pero fíjate lo que es Vaca Muerta, que no ha cedido, pero todas esas cosas que vos nombraste se estaban dando en la realidad, quizás no a la velocidad, si querés, o a la mirada más optimista que teníamos al principio. Hay algo que me parece que es bueno que diga. Yo celebro que vos estés en el Ministerio, porque me parece que sos un tipo que venís de un palo productivista, sos un tipo sensible. Vos estás en un edificio donde no importa quién, pero los gurkas de la ortodoxia, yo los he escuchado decir en charlas conmigo, creen en la mano invisible del mercado. O sea, gracias a Dios vos sos lo contrario. O sea, pero yo digo esto. Pero no soy yo, es el gobierno. Digo, a ver, la teoría del derrame, hace rato que todo el mundo sabe que no funciona. ¿Y no es esto? No, no es esto. Te vuelvo a insistir. ¿A vos te parece que estar trabajando para tener un programa que haga que empresas puedan exportar desde la casa, solo metiéndose en la computadora, y logramos que 500 pequeños empresarios lo puedan hacer por primera vez? ¿Cuántos empresarios desaparecieron de calzado, textil, de vuelta, Rosario, Dolores? No desaparecieron, son empresas que se están achicando y han perdido empleo, desaparecen o se caen, pero también estamos generando las condiciones para volver a recrear. Si no hacemos esto y no logramos tener una macro estable y no logramos trabajar y dar señales que destraben, muchos empresarios no es que van a desaparecer, sino que no van a nacer. Muchas veces el problema, Luis, aunque esto parezca duro, Argentina históricamente tuvo un problema que no es el problema de cuántas empresas mueren, es el problema de cuántas empresas nacen. Y nosotros tuvimos, pero déjame darte el concepto porque es interesante, tuvimos siempre restricciones que nos impedían tener una tasa de natalidad. Una de las grandes restricciones es el sistema financiero. De nuevo, sin moneda no puedo tener un mercado de capitales que financie. Para tener moneda no tengo que tener inflación y tengo que trabajar en un programa que me lleve. Otra de las cuestiones es nuestro sistema laboral, nuestro sistema de relaciones laborales. Hoy, muchas pymes que podrían estar tomando empleo, acuérdate que todavía nosotros, de menor calidad en algunos casos, pero seguimos creando empleo, muchas empresas hoy en muchos sectores podrían estar tomando más gente. A ver, te lo pongo en términos de Miguel Acevedo, presidente de la UIA. No hay un plan industrial, no se cree en la industria. Yo no comparto ese concepto. Lo charlo con Miguel todas las veces, estuvimos el sábado juntos recorriendo
una industria de cerámicas, una empresa de cerámicas en San Justo, y después con él compartimos 2 reuniones con la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires, ADIVA y otras cámaras. Yo, los que me dicen que no hay política industrial, no comparto por qué. Trabajar para desburocratizar el Estado, mejorar todo lo que tiene que ver con los costos que el empresario tiene que pagar, eso es política industrial. Trabajar para tener una moneda estable, para poder ampliar el mercado de capitales, eso es tener una política industrial. Trabajar para poder, junto con el sector empresarial y sindical, bajar las restricciones que hoy están generando, que no podamos generar empleo, eso es tener política industrial. Claro. Estar abriendo mercados para que productos argentinos puedan salir, porque cuando uno exporta, no exporta productos, exporta empleo, eso es política industrial. Claro. Ahora, si me dicen que política industrial es solamente bajar, dar subsidios, proteger a los que no hicieron nada en los últimos 30 años para invertir, o solamente estar dando prebendas, claramente no tenemos Esa no es la política política. industrial. Te interrumpí, no te dejé terminar la explicación. ¿La plata de la deuda dónde está? Tomamos deuda para poder pagar costos anteriores o gastos que habían quedado para estar poniendo y volviendo a poner en funcionamiento el sistema. O sea, todo lo que hicimos y tomamos de deuda es para poder ir financiando un gasto que estaba por encima de los ingresos para poder bajarlo lentamente. Me gusta porque no te Durán barbarizaste, no tomás el catálogo de lo que hay que decir y lo que no hay que decir. Me gusta que seguís siendo el mismo de siempre, lo debo decir, y apuesto a tu concepto de... ¿Por qué yo tengo que ser optimista? Primero porque tenés que ser optimista no solo por lo que hacemos nosotros, sino porque la sociedad está reclamando un cambio y la sociedad se cansó de que le mientan, de que la engañen y que le frustren los sueños cada 4 años. Y nosotros lo que estamos haciendo es llevando adelante un programa que lo que va a hacer es que los sueños que tienen muchos empresarios de tener una empresa que sea sostenible en el tiempo, de poder generar riqueza, de poder llevar adelante todas, si querés, esos emprendimientos, nosotros estamos creando las condiciones para que lo puedan hacer. Somos optimistas, nosotros somos optimistas porque también no es un tema que nosotros, si querés, lo deseamos, es un tema que está en la gente. Y ese cambio está, de alguna manera, si querés, nosotros pensamos, y yo lo creo, que somos la expresión más genuina del cambio que hoy la sociedad está queriendo. Vos pensá esto, Luis. En el 2020, el 50% de los consumidores son gente que nació en Internet. Y me imagino que en el 2030 vamos a tener un 60% de consumidores que van a ser los millennials de hoy, que tienen otra cabeza, que se comunican distinto, que su visión es mucho más global y no es una visión cerrada. Esa gente no quiere más que le digan qué tiene que comprar, a qué precio tiene que vender o qué tiene que consumir. Claro. Pensaba esto y es más político, ¿no? ¿Qué pasa si gana Cristina el año que viene? Es imposible que gane Cristina el año que viene. ¿Por? Porque no creo que el kirchnerismo tenga posibilidad de ganar la elección el año que viene. Te insisto, Cambiemos es la expresión más genuina para esta sociedad, para el cambio que quiere llevar adelante. Gracias por haber venido. No, al Un contrario, placer gracias por la conversar con vos. invitación. Gracias a esta empresa que nos acompaña. Santander Río, conecta tu negocio con el mundo. Opera online tus cobros y pagos de comercio exterior y tus cierres de cambio. Autoriza tus operaciones desde nuestra app Empresas, desde cualquier lugar. Consulta en nuestras sucursales.